¿Sabías que hay pecados que según la Biblia no serán perdonados? Sí, ni siquiera con un arrepentimiento tardío. Pecados que van más allá del error humano común. Son ofensas espirituales profundas que hieren directamente al Espíritu Santo y alejan el alma de la salvación. Muchos viven como si esto no fuera real. Asisten a iglesias, leen la Biblia, pero ignoran estas advertencias. Y lo más aterrador, hay personas cometiendo estos pecados en este mismo momento, creyendo que están seguras. Pero, ¿y si fuera demasiado tarde? Lo que dice la palabra es claro, y hoy vas a conocer los 7 pecados que ponen el alma en peligro eterno y que, según la Biblia, no serán perdonados. Quédate hasta el final. La verdad puede doler, pero te va a despertar. Si este mensaje ya ha tocado tu corazón, dale me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que esta palabra llegue a quien más lo necesita, y suscríbete al canal. Aquí encontrarás verdades bíblicas que no todos tienen el valor de decir. No se trata de ganar seguidores, se trata de despertar almas. Así que si amas la verdad de la palabra, haz clic en suscribirte ahora y activa la campanita. Recibirás contenidos que fortalecen tu fe y alertan tu alma. Y si este video toca tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales y libra mi alma del engaño. Decláralo con fe. Cuando lo escribes, activas una posición espiritual y puedes estar seguro. El cielo lee lo que escribes con un corazón quebrantado. No pierdas la oportunidad de declarar algo eterno. Comenta ahora. Vamos a comenzar. 1. El pecado que nunca será perdonado. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Entre todas las advertencias dejadas por Jesús, hay una que resuena con mayor severidad. Una declaración directa, sin margen para interpretaciones suaves. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:31. Esta no es solo una advertencia, es un sello de condenación eterna para quien traspasa este límite. Pero al fin, ¿qué es esta blasfemia? Muchos piensan que es solamente insultar o burlarse del Espíritu Santo, pero va mucho más allá de eso. Blasfemar contra el Espíritu es atribuir al diablo aquello que es obra de Dios. Es resistir a la verdad con plena conciencia. Es rechazar deliberadamente el llamado al arrepentimiento, aun sabiendo que es Dios quien está hablando. Jesús dijo esto después de sanar a un endemoniado, y los fariseos lo acusaron de actuar por el poder de Beelzebú. Ellos vieron el milagro, presenciaron lo imposible y aún así prefirieron llamar a la obra del Espíritu de Dios obra del maligno. Es el endurecimiento voluntario del corazón, el desprecio por el Espíritu que convence del pecado. Y cuando alguien se cierra completamente a la obra de Dios, ya no hay arrepentimiento posible, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el propio individuo se ha alejado de la fuente de la gracia. Este pecado no se comete por accidente. Sucede en quien con plena conciencia rechaza la voz de Dios dentro de sí, se burla de ella y se entrega a la rebeldía espiritual. Por eso no será perdonado, porque no hay arrepentimiento genuino donde el Espíritu ya no es escuchado. Es como apagar la única luz en una habitación oscura y seguir viviendo como si el día todavía estuviera claro. ¿Puedes darte cuenta de la gravedad de esto? ¿Será que, sin darte cuenta, has estado ignorando el toque del Espíritu? ¿Has racionalizado la verdad? ¿Has cerrado tus oídos al arrepentimiento? No juegues con el Espíritu Santo. Él es quien te llama y sin Él nadie puede ser salvo. 2. La soberbia espiritual, cuando el orgullo ocupa el lugar de Dios.
La soberbia espiritual es un pecado silencioso pero letal. Hace que la persona se sienta por encima de la reprensión, intocable, demasiado buena como para humillarse, y lo más peligroso es que se disfraza de espiritualidad. Es el orgullo de quien dice, yo ayuno, yo oro, yo predico, pero cuyo corazón está lejos de la humildad que Dios exige. La palabra es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Si Dios resiste, es porque no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay perdón. Porque el soberbio no se arrepiente, se justifica. La soberbia fue el pecado que derribó a Lucifer. Él estaba en el cielo, pero deseó ocupar el trono de Dios y cayó. Hoy, muchos están dentro de las iglesias, pero con el mismo espíritu. Quieren ser exaltados, admirados, aplaudidos, pero no quieren morir a sí mismos ni reconocer su propio error. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18:14. Uno oraba consigo mismo, exaltando su santidad. El otro solo decía, «Ten misericordia de mí, pecador». Y fue este último quien descendió justificado. La soberbia espiritual es el pecado de quien ya no necesita de Dios, solo de reconocimiento. Si sientes que en algún momento has comenzado a gloriarte en ti mismo, corre de regreso a los pies de Cristo, porque mientras haya humildad aún hay perdón. Pero cuando el orgullo domina, el corazón se endurece y el perdón se aleja. 3. El rechazo deliberado de la verdad. Cuando oír ya no es suficiente. Hay algo aún más peligroso que vivir en ignorancia, conocer la verdad y rechazarla conscientemente. El autor de Hebreos nos alerta con palabras duras, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Este es el pecado de aquellos que saben lo que Dios exige, pero deciden no obedecer. Escuchan la palabra, sienten el toque del Espíritu, pero endurecen el corazón. No estamos hablando de caídas momentáneas ni de luchas sinceras contra el pecado, sino de rebeldía consciente. Personas que conocen los mandamientos de Dios, pero eligen vivir contra ellos y además tratan de justificarse con argumentos humanos. Es como si alguien estuviera enfermo, recibiera el remedio, pero tirara el frasco diciendo, no necesito esto. El rechazo de la verdad no es solo un error, es un desprecio al sacrificio de Cristo. Es pisotear la sangre de la cruz y seguir el propio camino. La consecuencia, silencio del cielo, ausencia de perdón. No porque Dios se niegue a perdonar, sino porque la persona se niega a rendirse. Si has estado escuchando la voz de Dios, si sabes que Él te ha estado llamando y mostrando el camino correcto, no endurezcas tu corazón. Esta resistencia puede convertirse en un abismo. Jesús dijo, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Juan 8:47. Pero quien oye y rechaza ya no está en comunión con Él. 4. La maldad premeditada. Cuando el pecado se planifica con frialdad. Otro pecado que cierra las puertas del perdón es la maldad premeditada. No se trata de una falla momentánea, sino de un pecado frío, calculado, planeado con la intención de herir, destruir o manipular. El salmista lo describe de forma alarmante. De día y de noche traman maldades, no rechazan lo malo. Salmos 36:4. La Biblia muestra que Dios ve no solo el acto, sino también la intención del corazón. Y cuando alguien maquina el mal de forma consciente, se aleja de la luz de Dios. Es el caso de Judas Iscariote. Él caminó con Jesús, escuchó las palabras de vida, pero planeó vender al Maestro por 30 piezas de plata. Y cuando llegó el remordimiento, ya era demasiado tarde. Devolvió el dinero, pero no encontró un arrepentimiento verdadero. Hay personas que viven así, arman trampas, difunden mentiras, hieren a otros a propósito y luego dicen, Dios conoce mi corazón.
Pero precisamente porque Dios conoce el corazón, es que el juicio llegará. La maldad premeditada revela un corazón que se ha apartado de la misericordia. Y cuando ya no hay compasión, tampoco hay espacio para un arrepentimiento genuino. Isaías 5:20 advierte: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal». Cuando el pecado se convierte en un estilo de vida, en un argumento o justificación, el perdón se aleja. Si reconoces en tu vida cualquier actitud intencional que hiere, destruye o manipula, arrepiéntete hoy, antes de que la conciencia se apague y el alma se endurezca para siempre. 5. La hipocresía religiosa. Cuando la apariencia engaña, pero Dios ve el corazón. Pocos pecados fueron tan duramente denunciados por Jesús como este, la hipocresía religiosa. ¿Sabes por qué? Porque engaña a los hombres, pero hiere directamente el corazón de Dios. Jesús miró a los fariseos y les dijo con firmeza: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda impureza». Mateo 23:27. La hipocresía no está en equivocarse, sino en fingir santidad mientras el corazón está lejos de Dios. Es levantar las manos en el culto, pero guardar odio en el corazón. Es predicar a otros, pero no obedecer en lo secreto. Es condenar el pecado ajeno, pero alimentar el propio. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, el hipócrita termina creyéndose su propia máscara. Deja de sentir culpa porque ya no ve la verdad sobre sí mismo. Jesús no soportaba esto, porque la hipocresía es mentirle a Dios con el rostro limpio y el alma sucia. El hipócrita puede engañar a la iglesia, a la familia, a los hermanos, pero la mirada del Señor penetra lo más profundo del alma. Y cuando Dios ve un corazón dividido, no responde, no se mueve, no perdona. Por eso Apocalipsis 3:16 dice: «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Quien vive de apariencias está lejos de la gracia, y sin gracia no hay salvación. Si hoy percibes que has mantenido una fachada, clama por misericordia. Es mejor ser quebrantado ahora que permanecer entero y ser rechazado al final. 6. El corazón que no quiere perdonar, el alma que cierra la puerta de la gracia. Pocos comprenden la gravedad de esto. Negarle el perdón a alguien es un pecado que puede alejarnos del mismo perdón de Dios. Jesús no dejó dudas cuando enseñó: «Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Mateo 6:15. Observa que el perdón de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que también debemos dar. Y cuando el corazón se niega, se endurece, alimenta el rencor, la amargura y la venganza. El alma se aparta de la gracia. Perdonar no es fácil, especialmente cuando la herida es profunda, pero el perdón es el único puente entre tú y la liberación, porque quien no perdona permanece atado al dolor. La parábola del siervo despiadado, Mateo 18:21-35, nos muestra a un hombre perdonado de una deuda impagable, pero que se negó a perdonar una deuda pequeña. Su final fue trágico, entregado a los verdugos. Eso mismo ocurre con quien guarda rencor. Se convierte en prisionero de su propio odio y cierra la puerta de la misericordia para sí mismo. Tal vez fuiste traicionado, humillado, rechazado, pero recuerda esto: perdonar no justifica el error del otro. Te libera a ti del peso que no te corresponde. Si Dios nos perdonó en la cruz, aún sin merecerlo, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón a alguien? Mientras exista falta de perdón, no habrá paz verdadera. Y donde no hay paz, la presencia de Dios no permanece. Libera perdón, aunque sea llorando, pero libéralo, porque perdonar es abrir la puerta del cielo sobre tu vida. 7. La persistencia en el pecado sin arrepentimiento. Cuando el corazón se vuelve insensible.
El séptimo pecado es el más sutil y al mismo tiempo el más peligroso. No es un acto aislado, sino una decisión continua de permanecer en el error. Es cuando el pecado se convierte en un hábito y el corazón ya no siente culpa. La palabra de Dios habla claramente sobre esto. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Cuando alguien peca, siente, llora y se arrepiente, hay perdón. Pero cuando alguien peca, se justifica y persiste, está caminando lejos de la salvación. Cuanto más tiempo se vive así, más difícil es regresar. Es como una herida que, en lugar de ser tratada, se ignora hasta que se infecta, se endurece y contamina todo el cuerpo. El pecado no arrepentido endurece el alma, y un alma endurecida ya no escucha la voz del Espíritu. Hebreos 3:13 nos advierte: el pecado tiene el poder de engañar y endurecer el corazón. Y cuando el corazón se vuelve insensible, el arrepentimiento ya no ocurre. La persona vive como si todo estuviera bien, pero espiritualmente está muerta. Este pecado sucede cuando se juega con la gracia, creyendo que Dios siempre va a perdonar, incluso sin un cambio real. Si estás luchando contra algo, no te rindas, pero si te has entregado a algo, despierta. Hoy es el día de romper ese ciclo y clamar por un corazón nuevo. Dios perdona al pecador arrepentido, pero aquel que ama más el pecado que la presencia, un día no escuchará más la voz que llama. Ahora que has escuchado estas verdades, solo hay dos caminos delante de ti: ignorar o tomar una posición. Te habrás dado cuenta de que estos pecados no son simples errores, son señales de un corazón que se está apartando de la presencia de Dios. Y cuando eso sucede, no es solo la salvación la que está en riesgo, la paz, la comunión, el gozo, todo se rompe por dentro. Pero el hecho de que estés aquí, escuchando hasta el final, es una señal de que Dios todavía te está llamando. Aún hay tiempo para arrepentirse, aún hay tiempo para volver. Pero el tiempo no es infinito. El Espíritu Santo no habita para siempre en quien resiste. Y el mayor peligro no es que Dios te abandone, sino que tú te acostumbres a vivir sin Él. Por eso, no lo postergues. Hoy es día de arreglo. Hoy es día de quebrantarse delante de Dios. Y si esta palabra habló a tu corazón, deja tu me gusta ahora, no por mí, sino para que el algoritmo lleve esta advertencia a otras personas que la necesitan. Suscríbete al canal. Aquí no encontrarás un evangelio endulzado, sino la verdad que libera. Y activa la campanita para no perder los próximos videos. Dios todavía tiene mucho que decir a tu corazón. Y ahora, ve más allá. Mira este video aquí al lado. Revela otra advertencia espiritual que pocos conocen, pero que puede cambiar por completo tu caminar con Dios. Y si sentiste algo fuerte hoy, comenta aquí abajo: Señor, limpia mi alma y enséñame a vivir en santidad. Escríbelo con fe. Dios lo está leyendo.